Cordial saludo. Vamos a hacer un video acerca de arreglos de dos dimensiones dentro del curso de pensamiento computacional. Vamos a tocar los siguientes temas. Primero, vamos a hablar de los arreglos bidimensionales, que consisten, cómo se declaran, cómo se definen. Luego vamos a ver un ejemplo de cómo recorrerlos por filas, luego uno de cómo recorrerlos por columnas. Finalmente, cómo se almacenan los arreglos bidimensionales en memoria. Y entender esto, cómo se almacena en memoria, nos permitirá entender cómo funciona lo que llamamos matrices muecas. Esto es, matrices que no tienen el mismo número de filas, de columnas en todas las filas. Muy bien. Entonces, un arreglo bidimensional conceptualmente es lo siguiente. Así como teníamos, discúlpenme, yo escogí un color. En los arreglos de una dimensión, lo representamos así, son posiciones contiguas en memoria de elementos que son del mismo tipo. Entonces, si teníamos enteros, por ejemplo, aquí podría estar el 1, aquí el 5, aquí el 6, y así sucesivamente. Para arreglos de una sola dimensión, necesitábamos un solo subíndice para referirnos a ellos, ¿cierto? Entonces, este es, por ejemplo, el elemento de la posición 0, de la posición 1, de la posición 2, etcétera. En el caso de arreglos bidimensionales, lo que tenemos es, lo representamos como una matriz. Vamos a ver esto cómo se ve. Esto se ve, cambiar de color, se ve de esta manera. Por ejemplo, en este caso, podemos tener un arreglo bidimensional que tiene dos filas y en este caso tendríamos cuatro columnas. Eh, Ustedes verán después cuando vean este concepto de matemáticas, dirán que este es un arreglo de 2 por 4. 2 por 4. El primer número se refiere al número de filas, el segundo al número de columnas. Entonces, así como en el caso de los arreglos de una dimensión necesitábamos un solo subíndice, aquí pues necesitamos dos subíndices para saber a cuál elemento nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si estamos refiriéndonos a este elemento de acá estará en la fila 0 y en la columna 2. ¿Por qué? Recordemos que en los arreglos de una dimensión, los subíndices comienzan en 0. Eh, o sea que este sería el subíndice 0, el 1, el 2 y así sucesivamente. En este caso, toda esta de acá viene siendo la fila 0. Esta de acá viene siendo la fila 1. Voy a cambiar de color. Esta de acá vendría siendo la columna 0. Esta es la columna 1. Esta es la columna 2 y esta es la columna 3. Por lo tanto, este elemento de acá de nuevo, ¿en qué fila, en qué columna está? Está en la columna, perdón, en la fila 0 y está en la columna, en la fila 0, en la columna 2. Por lo tanto, diremos que si esto se llama, por ejemplo, la matriz M, si vemos que esta es la matriz M, entonces este será el elemento M en la posición 0,2. Vamos a ver cómo decimos esto en Java. Entonces en Java vamos a hablar de la declaración, la definición y cómo damos valores. Entonces recordemos eh,
Recordemos que en Java, que tenemos arreglos de una sola dimensión, los declaramos de la siguiente manera. Mm, Horacio, por favor, había acá su llamado a los siguientes Lo pasajeros. Si escucha declararíamos su así. nombre, diríjase a la puerta 523. Aquí estaríamos diciendo 11 María que José, nums es un Pereiro, arreglo de Llega, una sola Elizabeth. dimensión de enteros. Iba de En Nicaragua, cambio, si María vamos a Esposa, declarar una Refugio, Sol, matriz, Ana lo hacemos María. así. Por favor, Diríamos, diríjase a la puerta primero que 523 todo, para de qué tipo información. es. Luego no ponemos un solo corchete que abre, un corchete que cierra, sino copiamos los dos. O sea, ponemos esto así. De esta forma estamos diciendo que mat es un arreglo bidimensional o una matriz de enteros. Ahora, para dar el tamaño, hacíamos lo siguiente. Decíamos nums es igual a nu int y adentro el número de elementos. Por ejemplo, aquí serían 5 elementos en este dibujo que tenemos acá. En la matriz, si la vamos a aclarar de 2 por 4, diremos lo siguiente. Mat es igual a nu int. Ponemos dos pares de crucetes que abren y cierran. Diremos primero el número de filas y después el número de columnas. Voy a compilar a ver si esto está bien, no hay ningún problema. Y entonces, así como en los arreglos de una sola dimensión, decíamos, para darle valores, decíamos lo siguiente. Digamos, nums2 es igual, y podemos dar aquí los elementos de una vez, los 5, 6, 2, 0, por ejemplo. En el caso de la matriz, mat2, lo hacemos así. Ponemos una llave que abre, una llave que cierra, y adentro ponemos, separados por coma, los elementos que van en cada una de las filas de la matriz. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir 1, 2, 3, 4, State time when you 5, return to 6, Canada. 7, 8. Make your customs and immigration declaration using advanced CBSC Aquí declaration. habríamos Then take declarado una advantage of the matriz express que lane at the tiene dos arrivals area. filas. Esta es la primera fila, Scan the esta es la QR segunda code of the fila. signs in the Y esa departure area. matriz que acabamos de Or definir check the website tiene cuatro columnas. 1 y 5 conforman la primera columna, www.canada.ca/arrive-can. 2 y 6 la segunda, Get 3, into Donna 7 la under the tercera Pro y 4, Canada. 8 conforman la tercera. Faites votre déclaration de Muy bien, douane et d'immigration pues en acabamos de ver, utilisant la déclaration de l'ASRC voy a copiar esto fédérale. acá, Et profitez de la voie express dans la zone des arrivées. y Scannez le acabamos de ver code QR entonces sur les panneaux situés dans la zone de cómo départ. Visitez le site declarar, definir y dar valores a una www.canada.ca. matriz. Bueno, vamos a ver entonces qué hacemos si nos dice que recorramos nuestra matriz por filas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Visitarla por filas quiere decir que vamos primero a recorrer la matriz en esta dimensión y luego en esta otra dirección. Entonces, para nuestra matriz, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un método que va a imprimir una matriz de enteros por filas. Entonces, si nos pasan una matriz, recordemos que en el caso de un arreglo unidimensional, podemos tener la longitud del arreglo y decimos simplemente nums.length, ¿cierto? Si probamos estos métodos, vamos a ver, lo compilamos e invocamos el método que se llama ejemplo de arreglos. eh, Veremos que la salida es 5 porque aquí la longitud que estamos tomando con esta instrucción nums.length, pues la longitud de nums es 5. ¿Cómo hacemos eso en las matrices? En el caso de las matrices, decimos, vamos a escribir una matriz
se llama mat. Y entonces, el número de filas, vamos a llamarlo así, será mat.length. ¿Y cómo sabemos el número de columnas? Vamos a alguno de las filas, pues la fila 0, de esta forma, mat en la posición 1, en la posición 0, y así le tomamos el length. Entonces, si imprimimos acá, si imprimimos el número de filas como filas y el número de columnas, vamos a probar si esto nos funciona bien. Entonces lo compilamos, me falta una H, lo compilamos y al correrlo, nos que vamos a llamar imprimir por filas. Entonces hacemos lo mismo que hicimos cuando estábamos declarando la matriz. O sea, hacemos esto, pasamos separadas por comas cada una de las filas. Ya, llave que abre y llave que cierra. Aquí dentro vamos a poner 1, 2, 3, 4. Y en la segunda fila vamos a poner 6, 7 y 8. Le pasamos esto al arreglo. El programa nos dice que tenemos 2 filas y 4 columnas, ¿cierto? Que es lo que le pasamos en este ejemplo. Bueno, entonces además de eso, no solamente vamos a decir cuántas filas y columnas tiene, sino que vamos a imprimir. Pues podemos hacer lo siguiente, podemos hacer 2 ciclos for, un ciclo para recorrer las filas y dentro de ese ciclo for, otro ciclo for para recorrer las columnas. Entonces las filas vamos a llamarlas F, vamos a arrancar desde 0, mientras que F sea menor en un filas, a F le sumamos de 1 y aquí, en este otro ciclo, C va a arrancar en 0, mientras que C sea menor en non columnas, a C le vamos a ir sumando de 1 y lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir el elemento de la fila, o sea, mat en la fila F en la columna C. Y luego vamos a poner espacio para que no nos quede como un antiguo borrado. Y luego de que hayamos impreso una fila, fijémonos que este ciclo de adentro lo que va a hacer es imprimir los elementos de una fila. Luego de que la hayamos impreso, entonces hacemos un salto de línea. De esta manera, simplemente hacemos un system print ln sin poner nada dentro. Compilamos y vamos a invocar este método que se llama imprimir por filas. De nuevo vamos a pasarle lo mismo que le pasamos ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si lo ejecutamos, veremos que este es el resultado. O sea, nuestra matriz impresa por filas. Como ejercicio vamos a hacer lo contrario. Vamos a imprimir por columnas. Entonces, las instrucciones para determinar el número de filas y columnas serán las mismas. ¿Cierto? Aquí también podemos imprimir el número de filas y columnas que tiene la matriz. Pero ¿qué hacemos? Lo único que tenemos que hacer realmente es hacer primero el externo, que sea el ciclo para visitar las columnas. Y dentro de cada columna, vamos a hacer esta primero, luego esta, luego esta y luego esta. Dentro de cada columna vamos a hacer otro ciclo, este de acá, con el cual vamos a ir visitando las filas. Entonces, si hacemos esto, o sea que primero el externo va a visitar cada columna y dentro de cada columna en donde nos estemos parando, vamos a visitar las filas de esa columna. Si lo hacemos así, compilémoslo y vamos a probarlo. Vamos a llamar de nuevo
imprimir, bueno, vamos a llamar ahora imprimir por columnas, vamos a pasarle la misma matriz y cuando lo ejecutamos veremos que el programa nos imprime las filas, o sea, 1, 5, pues imprime estas dos, 2, 6, estas, 3, 7, estas y 4, 8, nos va a imprimir estas de acá. O sea que para recorrer una matriz por filas, lo que tenemos que hacer es que nuestro ciclo externo va a ser para recorrer las filas y el ciclo interno va a ser para recorrer las columnas. Por el contrario, si vamos a recorrer el arreglo por columnas, lo que hacemos es que el ciclo externo será por columnas y el interno será por filas. Bueno, ¿qué ocurre realmente en la memoria? Lo que ocurre en la memoria es lo siguiente. A ver si puedo borrar esto. Bien. Entonces, lo que ocurre realmente en la memoria es lo siguiente. Voy a escoger la herramienta aquí. Recuerden que en el caso de, que en el caso de los arreglos, si aquí teníamos un arreglo de una dimensión con 3 elementos que se llama nums. Recordemos que nums lo que es un elemento de la memoria donde está la referencia a donde están almacenados los números del arreglo. O sea que si tengo los números 1, 2 y 3, por ejemplo, y supongamos que esto empieza en la posición 10.000 de memoria, 10.000, lo que tenemos aquí en nums será el número 10.000, 10.000. Eso lo representamos generalmente mediante una flechita que nos lleva acá. Esto se llama una referencia. Decimos que nums es una referencia a la posición de memoria donde están realmente almacenados los elementos. Esto como lo diríamos en Java, diríamos de esta manera, diríamos que ese arreglo se llama nums, como lo tenemos, bueno, no puedo usarlo acá. Bueno, por eso lo habríamos declarado como int, corchete que abre, corchete que cierra, nums y luego los valores de la red. Si lo tenemos, lo que tenemos es una matriz que se llama mat, y vamos a suponer que esa matriz mat tiene 2 filas y 4 columnas, de lo que tendremos es lo siguiente. Aquí tendremos contiguo en memoria los 4 elementos de la primera fila. Y aquí en otro arreglo, en posiciones contiguas de memoria, tendremos los elementos de la segunda fila. En el ejemplo que estábamos trabajando, por ejemplo, aquí podríamos tener los elementos, no sé, 1, 2, 3, 4, y aquí los elementos 5, 6, 7 y 8. Entonces, cada uno de estos tendrá, porque son arreglos, cada fila es un arreglo, entonces este tendrá una referencia al sitio en memoria donde comienza, ya que tendremos esto, y acá habrá otra referencia donde comienza esta otra fila de acá. O sea que mat lo que es realmente es Por favor, dígase la puerta. realmente Interesa es información. una referencia a esto de acá. ¿Y qué es esto de acá? Es un arreglo de referencias
donde están almacenadas los elementos de la fila. O sea que si en Java decimos que mat es un arreglo de una matriz de enteros, declarándolo así, como dijimos ahorita, en dos corchetes que abren y dos corchetes que cierran de esta forma, mat. And gentlemen, this is the final boarding call for Copa Airlines. Entonces, realmente lo que tendremos es que mat es una referencia a un arreglo donde cada uno de los elementos de ese arreglo es a su vez una referencia a los elementos de esa fila. ¿Cierto? Entonces, bueno, entonces ahí nos surge una pregunta que es muy interesante. Vamos a ver si logro salirme acá. La pregunta es la siguiente. ¿Será que entonces este arreglo de acá y este arreglo de acá tienen que tener el mismo número de elementos? Y la respuesta es que no. O sea que yo podría tener algo de este estilo. Podríamos tener una matriz donde su primera fila tiene 3 elementos y su segunda fila tiene 4 elementos. ¿Y cómo decimos eso en Java? Vamos a ver. Voy a borrar estos elementos de acá. Borrar esto de acá. Y vamos a ver esto que tenemos aquí dibujado, como lo decimos en Java. Entonces, para probarlo, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a borrar realmente aquí para poder ver mejor. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a imprimir nuestra... Save time when you return to Vamos a Canada. imprimir, vamos a decir que Major vamos a Customs and imprimir Immigration una Declaration matriz using advanced CBS mueca data declaration. por And columnas. take advantage of the express lane in the arrivals area. Scan the QR code on the signs in the departure area or check the website www.canada.ca/arrivecan. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a Gagner decir, du temps à votre retour au Canada. Faites votre déclaration de douane et d'immigration en utilisant la déclaration de mueca. l'ASFC faite à la France. Entonces, vamos a ver lo Et siguiente. Vamos a profitez elegir de la también voie una express matriz dans la zone des de arrivées. enteros. Esperemos que sea la Scannez le forma de code decirlo. QR sur les panneaux situés dans la zone de départ. Y vamos a tener Visitez dos le variables. Una variable que nos va a decir el número de filas www.canada.ca/arrivecan. de la matriz, que lo llama así, mat.length. Y vamos a empezar a hacer un ciclo para visitar cada una de las filas, ¿cierto? Entonces decimos f es igual a 0, mientras que f sea menor que número de filas, f más más. Y aquí vamos a tener para cada una de las filas, vamos a calcular su longitud. Y su longitud la hacemos así. Num holes es igual a mat en la posición F, ya que estaremos visitando cada una de las filas, y vamos a tomarle su longitud. Entonces podemos hacer otro ciclo de esta forma, por columnas. C es igual a 0, mientras que C será menor que num holes C más más. Aquí estaremos imprimiendo la matriz, o sea, mat en esa fila y en esa columna, y le agregaremos un espacio en blanco para que no esté muy apretujado. Y aquí de nuevo luego imprimir cada una de las filas. Vamos a imprimir un espacio, un salto de línea. Vamos a compilarlo a ver si está bien y vamos a probarlo, imprimir mueca. Entonces, cuando llamamos imprimir mueca, vamos a hacer una cosa muy interesante, que es lo siguiente. Vamos a pasar una matriz mueca. Ahora va a pasar una matriz que en la primera fila va a tener 4 elementos, 1, 2, 3, 4.
Y en la segunda fila, va a tener solo 3. O sea, iremos 5, 6 y 7. Fijémonos que la primera fila tiene 4 elementos y la segunda columna tiene solamente 3. Si lo invocamos, veremos que funciona bien. Aquí está nuestra primera fila y está nuestra segunda fila. Y acabamos de ver entonces que esta matriz MAT no tiene que tener el mismo número de columnas en cada una de las filas. En ese caso, si es mueca, ¿qué hacemos? Simplemente nos jugamos en salud y calculamos el número de columnas para cada una de las filas que estamos visitando. Aquí podríamos decir, por ejemplo, este modo ln podríamos decir que la fila F tiene num poles. Ya que invita a pasajeros con niños en coches se mueven para atrás. Vamos a compilarlo. Invocamos de nuevo. Vamos a incluir muecas. Vamos a pasarle de nuevo una matriz mueca. Que se está acá. Y la salida nos dirá, la fila 0 tiene 4 columnas, aquí están, mientras que la fila 1 tiene 3 columnas. Bueno, este es entonces una introducción muy breve a lo que es columna, perdón, a lo que es matrices. Se pueden hacer una cantidad de ejercicios muy interesantes, como encontrar el elemento máximo en cada una de las filas, imprimirlo, encontrar el elemento máximo en cada una de las columnas, imprimirlo, o devolver, por ejemplo, un arreglo que contenga los elementos máximos de cada una de las filas, o otro arreglo que contenga los elementos máximos de cada una de las columnas, cosas de este estilo. Entonces, espero que les sea de mucha utilidad y muchas gracias. Invitamos a abordar a familias con niños en coches y mujeres embarazadas. We invite families traveling